Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Eric Melo, un reconocido cirujano plástico certificado con quien vamos a desentrañar todos los secretos de uno de los procedimientos estéticos más populares, la lipoescultura. Dr. Eric Melo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jimena? Pues al contrario, pues un placer estar aquí con ustedes, tener esta entrevista y esperemos sea de mucha ayuda y de mucha información para toda la audiencia. Para empezar y para que nuestra audiencia lo conozca un poco mejor, ¿qué fue lo que lo inspiró a especializarse en cirugía plástica y estética? Bueno, en el caso muy particular para ser cirujano plástico, primero yo me remontaría un poquito más hacia atrás, que me hizo decidirme por ser cirujano. Porque hay diferentes áreas dentro de la medicina para uno pueda decidir si se va al área médica, si se va al área quirúrgica. Afortunadamente, cuando estaba en la formación como médico cirujano, como médico general, tuve una rotación en el área de cirugía y roté en otra especialidad, que era en este caso una especialidad en angiología. Y curiosamente en ese escenario faltó alguien en el equipo y entonces me invitaron, yo era estudiante de medicina, entré a la cirugía y una vez que entró a la cirugía el cirujano me permitió hacer alguna maniobra, en este caso era con una vena, yo traccioné la vena y entonces él me dijo tienes que ser cirujano. Yo evidentemente considero que desde ahí me cambió porque pude haber sido cardiólogo, pude haber sido neurólogo o alguna otra especialidad porque me fascinaban honestamente, pero eso me cambió a querer ser cirujano. Entonces primero pues decidí ser cirujano antes que ser cirujano plástico. Una vez que paso por todo este proceso de formación en el cual termino la carrera de médico general, pues hago un examen nacional que todos aspiramos a quedarnos en la especialidad, que pues es bien sabido entre los que somos médicos que es bastante competido, muy pocos tienen la oportunidad de ser médicos especialistas. Afortunadamente yo lo hice, me quedo y decido ser cirujano general. Me fascina el mundo de la cirugía en general porque cuando entro a la especialidad como cirujano general me fascinaba operar vesículas, apéndices, entrar a personas que habían tenido alguna contusión, baleados, apuñalados, y yo estaba casadísimo que iba a ser cirujano general. Sin embargo, tuve dos personas que cuando yo a la postre tuve que hacer mi tesis de cirugía plástica, tuve que agradecerles el hecho que me hayan orientado a ser cirujano plástico. Y en este caso a dos profesores que más admiré en mi formación, cirujanos generales, el doctor Gómez Bautista y el doctor Jesús Arena, que esperaría en algún momento puedan ver esta entrevista, a quienes les agradezco profundamente haberme orientado hacia inclinarme hacia el área de la cirugía plástica estética. Una vez que hago este examen, me incursiono en la cirugía plástica, que tuve la fortuna también de quedarme, de ser elegido, porque también se reducen las posibilidades. Creo que este es dentro de los caminos más difíciles porque mucha gente hoy en día tiene el sueño de ser cirujano plástico, pero hay que pasar una serie de filtros. Desafortunadamente mucha gente queda también con la frustración de no poderlo consolidar. Yo me siento muy afortunado, llego a cirugía plástica y en cirugía plástica pues encuentro realmente un terreno que me apasiona, que me gusta, que va casado con la parte artística, con el arte, poder esculpir un cuerpo, poder dejar un beneficio, contribuir en la autoestima de un paciente, creo que es algo que nos marca de manera positiva. Nunca dejamos de ver la parte humana. Yo como cirujano plástico hoy en día lo experimento como un ser humano, como que tiene una especialidad, pero ante todo un trato humano hacia el paciente y tratando de dejar un resultado positivo que vaya a contribuir en esta seguridad. Entonces creo que en mi caso y muy particular, pues este camino ha sido muy placentero. Doctor, mucha gente ha oído hablar de la liposucción, pero ¿qué es exactamente la lipoescultura y qué lo diferencia de una liposucción tradicional? Ok, bueno, la diferencia entre una liposucción y una lipoescultura, como su término bien lo dice, la liposucción es solamente la aspiración de grasa de diferentes zonas del cuerpo, es aspirar. Y con el paso de los años, el término de lipoescultura pues quiere decir que lo vamos a hacer de una manera estratégica, de una manera artística, para dejar un resultado armonioso, que es una diferencia con solamente aspirar la grasa. A menudo se piensa que es una solución para bajar de peso. ¿Qué tan cierto es esto?
Por supuesto que no. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con mis pacientes acerca de la pérdida de peso, les digo que este tipo de procedimientos, la lipoescultura, es un procedimiento que por la manera como se realiza, que es la extracción de la grasa, desde luego que vamos a tener una pérdida de peso, pero siempre les digo, es una pérdida asociada, más no es el objetivo del procedimiento. El objetivo de una lipoescultura es armonizar un contorno, lograr una silueta diferente que pueda corresponder pues, a un resultado armonioso y a las expectativas que cada paciente tiene. Doctor, ¿y cuáles son las áreas más comunes que los pacientes buscan para realizarse una lipoescultura? No hay realmente un campo específico, es todo el contorno corporal donde haya depósitos de grasa, ahí se puede realizar una lipoescultura, pero desde luego que las partes estéticas que se buscan, que son, digamos que con frecuencia la gente acude como un tipo problema, pues es todo lo que refleja el tronco, tanto anterior como posterior. Ahí estamos hablando del abdomen, las partes laterales, los gorditos en la espalda, en la zona superior al glúteo. Entonces esas son las más frecuentes. Los brazos, las entrepiernas, el cuello, son zonas muy específicas que la gente anda buscando extraer la grasa para tener un mejor resultado. Doctor, ¿en qué consiste el modelado corporal? Bueno, el modelado corporal relacionado con una lipoescultura significa que vamos a extraer grasa de algunas zonas donde el paciente o la persona no se siente satisfecha y las vamos a depositar en otras zonas para que la silueta luzca diferente. Entonces es lo que se busca, algo más artístico como resultado. ¿Es común combinar la lipoescultura con algún otro procedimiento? Claro, la lipoescultura se puede combinar con algún otro tipo de procedimientos. De hecho, es muy frecuente que una lipoescultura en algunas mujeres que ya han tenido pérdida de peso o han subido de peso y bajan de manera, digamos, masiva, o en gente que ha tenido embarazos, se combine con una abdominoplastía, que la abdominoplastía pues va a ser el procedimiento que nos va a ayudar a tener menos vientre, que esté el abdomen plano, que esté la cintura más definida, y es frecuente combinarlo. Y esto es hablando de que la lipoescultura se puede combinar en la región abdominal con este tipo de procedimientos, abdominoplastía. Pero hablando con otro tipo de procedimientos, desde luego actualmente hay una tendencia por una cirugía que se llama un mommy makeover, que es la cirugía de busto. En este caso puede ser aumento simplemente, o puede ser esto acompañado de un levantamiento más aumento de senos, con una transferencia a otras zonas de grasa también, que son, digamos que, procedimientos complementarios. No todo el mundo es candidato para este procedimiento. ¿Cuál sería el paciente ideal? Bueno, hay muchos factores para determinar si un paciente es candidato o no es candidato a una cirugía estética. El principal factor es el estado de salud del paciente. Hay que corroborar que el paciente se encuentre, digamos, en condiciones de salud. No es que no esté libre de enfermedades, podría tener alguna enfermedad crónica, pero si esta enfermedad crónica está estable, está bien controlada, lo puede convertir en un candidato para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico estético con seguridad. Esto va acompañado de otras valoraciones que se solicitan al paciente por otras especialidades para que nos quede la garantía, la seguridad, la tranquilidad que el paciente se está interviniendo en el mejor momento. Eso es uno de los principales factores o indicadores que determinan si una paciente es candidata. Otro de los factores pues, puede ser si el paciente está en el caso de una lipoescultura, el paciente está en un peso adecuado, porque también pues recordemos que una lipoescultura es un procedimiento que no es para pérdida de peso o para obesidad. Entonces, si la paciente no está en buenas condiciones y su peso no nos avala un buen resultado, a lo mejor este va a ser un motivo por el cual no podamos llevar a cabo un procedimiento quirúrgico estético. Y alguna enfermedad descontrolada o algunas enfermedades autoinmunes incluso también pueden ser contraindicación para llevar a cabo procedimientos estéticos. Las expectativas del paciente son muy importantes, que sean expectativas realistas y nosotros podamos alcanzar esas expectativas que el paciente está esperando con el procedimiento, y eso nos determina si podemos llevar a cabo la cirugía estética. Doctor, ¿existe alguna edad ideal o algún límite de edad para realizar el procedimiento? En cuanto a la edad de los pacientes para llevar a cabo intervenciones estéticas, no existe como tal un rango de edad. Si bien es cierto, el grosor de los pacientes se operan en una edad productiva, sí depende del tipo de cirugía. Las cirugías, por ejemplo,
faciales, las cirugías estéticas en cara, pues se llevan más a cabo en una edad entre los 50 y 60 años, pero por ejemplo el contorno corporal entre los 20 y los 60 años. Después de los 60 años de edad, en el caso de las lipoesculturas, no están contraindicadas, pero sin embargo ahí necesitamos una valoración más exhaustiva del corazón, porque por estadística hay algunas enfermedades del corazón que son silentes, entonces ya no las podemos solamente determinar con los estudios básicos, tenemos que hacer estudios específicos, y si la paciente está en buenas condiciones sí se puede llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, pero sí hay que determinarlo bien. Esto nos los va a decir pues toda esta gama de estudios y la experiencia que cada cirujano tenga con cada tipo de paciente. Doctor, ¿qué papel juega la calidad y elasticidad de la piel para tener un buen resultado final? No, desde luego que la calidad de la piel es determinante para tener un buen resultado, sobre todo si estamos hablando de una lipoescultura. Cuando la piel tiene estrías, cuando la piel es flácida, probablemente no vamos a alcanzar un resultado ideal, un buen resultado si solamente hacemos lipoescultura. Entonces ahí tenemos que contemplar qué otras opciones tenemos, en el caso si hay que quitar piel, si hay que utilizar alguna tecnología que por el grado de flacidez pudiese tener algún tipo de acción y darnos una mejoría, pues se puede contemplar, pero esto pues hay que particularizarlo, hay que especificarlo en cada valoración. ¿Existen contraindicaciones? ¿Quiénes definitivamente no deberían someterse a este tipo de cirugías? Está más que bien descrito que las personas que no deberían de someterse a cirugías estéticas son personas dismorfofóbicas, o sea, significa hay gente que es aversiva, cree que va a tener un mal resultado, tiene probablemente, digamos que su temor a los cambios corporales es más grande que los beneficios que podrían obtener. Entonces, sí puede haber un factor psicológico que puede ser determinante a no llevar a cabo un procedimiento estético. Y lo otro, pues también de mayor importancia o de igual importancia, pues es enfermedades que pongan en riesgo la vida del paciente en un quirófano, en una recuperación, como pueden ser enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, y que en este sentido pueden salir en los laboratorios, en los estudios que nosotros enviemos. Entonces sí habrá que categorizar bien los pacientes para determinar si son candidatos. Doctor, imaginemos que alguien de nuestra audiencia está considerando realizarse este procedimiento. ¿Qué es lo que se espera en la primera consulta con usted y qué es lo más importante que se discute? Bueno, lo más importante cuando una paciente llega a una valoración de primera vez, pues es realmente ir abierta con expectativas claras de qué es lo que desea como resultado. Eso es prioritario, que el paciente lo determine, que el paciente vaya con esa seguridad. Desde mi punto de vista, que sienta esta conexión, esta empatía con el médico, que se sienta que está en las manos seguras, en unas manos confiables, en gente que está certificada, que ha hecho los estudios pertinentes para darle la seguridad que busca con el procedimiento. Y por último, pues dejarse llevar en la consulta, de que sea una consulta que le dé la información suficiente, que nosotros como los especialistas en esta área le podamos proponer, hacer una propuesta quirúrgica con el plan de lo que hay que hacer para mejorar esas zonas y que se pueden alcanzar los resultados, evidentemente las expectativas que cada paciente tiene, porque al final creo que todos queremos llegar a ese punto de satisfacción en el que el paciente le cambie su vida de una manera positiva, se sienta más segura, aumente su autoestima. La salud mental es clave. ¿Cómo aborda este tema con sus pacientes? La salud mental es un tema complicado de abordar con un paciente, más un paciente de primera vez. Sí, está bien descrito que podríamos tener valoraciones complementarias con servicios de psicología. Sin embargo, por idiosincrasia, considero que el mandar a un paciente de primera vez al psicólogo culturalmente puede ser un poquito agresivo. Creo que ahí nosotros los médicos, con el paso de los años, tratamos de, con sutileza, entender, escuchar a nuestros pacientes y determinar si realmente sus expectativas son alcanzables, reales, y nosotros con honestidad poderlo clasificar como un paciente que podemos ofrecerle un beneficio. Doctor, ahora hablemos del día de la cirugía. ¿Cómo se realiza una lipoescultura
¿Y cuál es el procedimiento? ¿Qué tipo de anestesia utilizan? Bueno, la manera como vive una de mis pacientes, el día de la cirugía, pues tratamos que la paciente no tenga nervios, no tenga miedos, siempre basado en ¿qué? En un protocolo de preparación. Este protocolo de preparación inicia desde la consulta de primera vez, en la cual le damos la seguridad a la paciente, primero con las certificaciones y con todos los estudios que poseo. Segundo, con realmente los estudios, con las valoraciones complementarias que tiene el paciente y evidentemente con los escenarios en los cuales podemos llevar a cabo una intervención con seguridad. Entonces es todo un proceso, es un protocolo, y un día antes invariablemente veo a mi paciente, hago un marcaje, le solicito en la mayoría de las ocasiones que vengan acompañadas por sus familiares, que son quienes les van a dar este apoyo emocional en el posoperatorio, para que el día que ellas se presentan, el día de la cirugía, realmente ya vengan realmente dispuestas, abiertas a ese cambio que tanto buscan. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente la cirugía? Sé que varía, pero ¿hay algún rango promedio de tiempo? No existe un rango promedio, porque realmente para llevar a cabo una lipoescultura o un procedimiento estético no existe un tiempo promedio. Los tiempos ahora sí que ya dependen de las zonas que se van a trabajar, de cada cirujano tiene sus tiempos bien determinados. Yo, más que el tiempo para una cirugía, digo la seguridad que se le debe de ofrecer a un paciente. O sea, cada momento es un momento de seguridad, es un momento que no se trabaja de una manera desordenada, y siempre el compromiso desde el primer momento es con el paciente, que el compromiso primero que nada es su integridad, su bienestar, y de ahí se va desarrollando la cirugía. No hablamos de tiempo, siempre hablamos de seguridad. Doctor, cuando se realiza la cirugía, ¿se utiliza algún tipo de tecnología? Hablando de lipoescultura, por supuesto que hay tecnología que podemos utilizar. La tecnología es un auxiliar para obtener buenos resultados. Hablando de que es un auxiliar, significa que lo más importante pues es la técnica que utiliza el cirujano con la cirugía tradicional. Me refiero a la manera como se van a remover los depósitos de grasa, y secundariamente este auxiliar nos va a ayudar a tener una mejor retracción de la piel, siempre y cuando esté bien valorado nuestro paciente. Doctor, hablando de la lipoescultura HD o de alta definición, ¿en qué consiste esta técnica? Bueno, la lipoescultura HD, alta definición o high definition, es una variante de la lipoescultura tradicional, donde el objetivo pues es definir muchas zonas estéticas en las zonas donde vamos a trabajar. Si nos vamos al abdomen, hoy en día reconocemos, y siempre soy enfático con mis pacientes en consulta, que el abdomen no es plano como una hoja, no es una superficie plana al 100%, sino tiene algunas líneas que son líneas que podemos resaltar. Al resaltar estas líneas estamos hablando que ya es una lipoescultura que tiene definición. Si bien es cierto que el término de una lipoescultura HD surgió cuando aquellas pacientes querían tener el abdomen marcado, como si iban a hacer ejercicio y querían tener pues desde líneas verticales o hasta tener marcados un poquito los músculos. Con el paso del tiempo, la alta definición también se está empleando en pacientes que no quieren forzosamente quedar con ese marcaje, sino que quieren tener pues un abdomen que se vea estético, vuelvo a repetir, con ciertas líneas que hacen que se vea natural. Entonces la alta definición no la vamos a casar con que son cuadritos o líneas forzosamente, y que los resultados no puedan llegar a ser resultados falsos o resultados fake, sino sean resultados estéticos, resultados artísticos y muy armoniosos. Entonces la lipoescultura HD ya se está implementando también en pacientes que no son totalmente delgadas, sino que son mesomórficas con un estándar convencional, y vamos a obtener mucha definición en el abdomen con estas zonas a relucir. Una de las mayores preocupaciones son las cicatrices. ¿Son muy visibles? ¿Dónde suelen realizar las incisiones? Bueno, en cuanto a las cicatrices que se hacen en un procedimiento corporal, no tienen que ser visibles. Esto es una de las reglas que no están escritas, pero que todos los cirujanos plásticos sabemos, que hay que ubicarlas en zonas estratégicas donde puedan pasar desapercibidas. Entonces las cicatrices habitualmente son en zonas ocultas, en zonas bien planificadas, donde el paciente no le vaya a causar un impedimento para lucir los resultados.
La seguridad es primordial. ¿Qué medidas se toman para garantizar el cuidado del paciente? Ok, la seguridad es primordial en un procedimiento quirúrgico estético y para garantizarla, hace algunos años se estuvo promoviendo una triada. Entonces, dentro de esta triada, lo más importante es que el cirujano sea un cirujano con experiencia, certificado, acredite ser una persona estudiada y pueda realizar este procedimiento con esa pericia, con esa capacidad. Segunda, tener al paciente indicado, al paciente idóneo, tenerlo en buen estado de salud, haberlo preparado, porque la cirugía estética no nada más es el procedimiento quirúrgico, es un proceso en el cual nos permite desde la consulta inicial valorar al paciente, valorar los riesgos, valorar todas las expectativas, que lo que queremos es llegar a ese resultado positivo, a ese resultado que satisfaga las expectativas. Y por tercero, y no menos importante, el escenario. Quiere decir que tenga que realizarse en un quirófano, que tenga todas las condiciones de seguridad, hablando pues de instrumental, de equipos, de monitoreos. Entonces, yo agregaría como cuarto a esta tríada, le agregaría uno más, que sería pues un staff, que no es el cirujano plástico solo, sino también el anestesiólogo, todo el personal que se implica y que sea un personal que está habituado a tener este procedimiento y a brindar la seguridad. Doctor, pasemos al postoperatorio, que es una fase crucial. ¿Cómo es la recuperación? ¿Es muy doloroso? Ok, en cuanto al posoperatorio, la recuperación de cada paciente es diferente. Cada cuerpo responde de una manera diferente y cada procedimiento también es diferente en cuanto a su recuperación. Sin embargo, siempre les dejo claro a los pacientes desde la valoración inicial. Hoy en día tenemos una gama de medicamentos para desinflamar, analgésicos para el dolor, pues todo lo que se maneja que el paciente debe de considerar que va a estar tomando medicamentos para su recuperación y una serie de cuidados que desde luego van a hacer que esta recuperación sea una recuperación con menor convalecencia, que no, desde luego no vaya a pasar por un sufrimiento, sino todo lo contrario, que los resultados imperen y siempre estén por encima de cualquier síntoma que puedan tener. Además del dolor, ¿qué otras sensaciones son normales durante la recuperación? ¿Moretones, hinchazón? Sí, en el caso de algunas manifestaciones que los pacientes pueden tener en el posoperatorio, cabe mencionar que como todo tipo de cirugía, pues el cuerpo va a responder. Entonces el cuerpo se puede inflamar, puede haber inflamación. Hay muy buenos desinflamatorios como para tratar de minimizar este tipo de respuesta. Los moretones, pues sí, se pueden dar en algunas pacientes. Hay pacientes que tienen fragilidad. Sin embargo, en la práctica, pues es lo que menos observamos, moretones en los pacientes. Sin embargo, sí está descrito que se pudiesen dar. Y algunas zonas que pueden tener un poquito menos de sensibilidad, se entiende así porque son zonas que se manipularon, pero todo esto se va recuperando gradualmente con el paso de los días y de las semanas. Hay un proceso de recuperación en el cual vamos de la mano, les mandamos algunas terapias, algunas cuestiones complementarias que van a hacer que se recuperen lo más pronto posible. Doctor, ¿y qué son las fajas postquirúrgicas y para qué sirven los masajes de drenaje linfático? ¿Por qué son tan importantes? Ok, bueno, en el caso de algunos otros auxiliares en el posoperatorio, tenemos las fajas. Las fajas va a depender de las zonas que se trabajaron. No siempre se utilizan fajas, pero si estamos hablando del contorno corporal, de una lipoescultura, de una abdominoplastía, sí necesitamos una compresión. La compresión continua nos va a ayudar a que haya menos respuesta inflamatoria, nos va a ayudar a que los tejidos peguen. No es que las fajas nos vayan a dar el resultado se dio desde el momento que llevamos a cabo la cirugía, desde lo que hicimos durante todo el procedimiento. Eso nos va a ser el grosor del resultado. Sin embargo, esos auxiliares nos van a ayudar pues a darle ese toque final, al final a tener un resultado pues más sobresaliente, a relucir este tipo de curvaturas o de zonas que trabajamos. Nos va a ayudar pues porque nos va a minimizar la inflamación, el proceso inflamatorio. En el caso de los masajes para drenaje linfático,
Es lo mismo en la lipoescultura, los masajes para drenaje linfático, como al final de cuentas por la técnica pues hay un despegamiento de los tejidos, necesitamos que otras sustancias que pasan en los tejidos, que es la linfa, encuentren vías para ir digamos que descargando esta linfa y estando menos inflamado el tejido. Por eso han cobrado relevancia en los últimos años los masajes para drenaje linfático. ¿En cuánto tiempo puede un paciente volver a sus actividades normales como trabajar o hacer ejercicio? El tiempo de recuperación de cada procedimiento quirúrgico es diferente y de cada paciente en particular también. Tratamos de minimizarlo lo más que podamos, que la convalecencia con base pues, a una serie de auxiliares sea lo menos posible. Desde luego no se recuperan de un día para otro, pero sí un periodo de recuperación bastante corto que nos permitan atender sus actividades laborales o actividades escolares. Va a depender de cada paciente, siempre se minimiza así. Y la pregunta del millón, doctor, ¿cuándo se ven resultados finales? ¿Son permanentes? Los resultados finales de un procedimiento quirúrgico se ven al cabo de semanas, incluso pues está descrito que pueden ser meses, pero el grosor del resultado lo vemos al mes de posoperada porque ya hay una desinflamación bastante avanzada, bastante objetiva, que el paciente pues ya va a ver unos resultados preliminares, pero aún así van pasando los meses y al llegar al tercer mes pues el resultado todavía es más notorio y al sexto mes pues prácticamente hemos logrado una desinflamación casi al 100%. Doctor, para mantener los resultados a largo plazo, ¿qué tanto influye la dieta y el ejercicio? Bueno, en cuanto a la dieta y el ejercicio, hablando de una lipoescultura, desde luego que nos van a ayudar que un paciente que tiene estos hábitos, un paciente que tiene disciplina, pues nos va a ayudar a que los resultados que hemos obtenido van a ser resultados a largo plazo. Si bien es cierto que no es un requisito primordial llevar a cabo una dieta preoperatoria o que un programa de ejercicios previo a la cirugía, es bien sabido que una persona con buenos hábitos, una persona disciplinada, pues va a poder lograr mantener estos resultados pues a un largo plazo, que es lo que todos queremos. ¿Qué pasa si después de la cirugía el paciente aumenta de peso? ¿Afecta mucho a los resultados? Bueno, hablar de sobrepeso, de incremento de peso posterior a la cirugía, es algo que se puede dar de manera natural porque los pacientes, una vez que se han operado, pues van a tener una pérdida de peso que sí va a ser muy notoria, pero también existe una fase de recuperación que estamos hablando que pueden ser un par de kilos, por así decirlo, digo, va a depender de cada paciente, que es normal que se puedan incrementar en los primeros 6 meses. No va a ser mayor a estos 2 kilos que el paciente pueda recuperar durante esta etapa si el paciente tiene buenos hábitos, si el paciente tiene una dieta adecuada, si el paciente hace ejercicio, desde luego que va a mantener los resultados. Sabemos que es variable, pero ¿qué factores influyen en el costo total de una lipoescultura para que los pacientes tengan una idea general? Bueno, hablando de costos y hablando de los procedimientos estéticos y en este caso muy puntual de una lipoescultura, los costos son muy variables, va a depender de las necesidades de cada paciente. Siempre los invito a que acudan a una consulta de primera vez, ahí vamos a poder determinar esas necesidades y siempre pues me gusta cerrar con qué te gustaría regalarte a ti misma y cuál es el costo de tu seguridad. Doctor, ¿cuál sería su consejo más importante a la hora de elegir un cirujano plástico? Bueno, lo más importante siempre pues es tener la garantía de que estoy en manos certificadas, en manos especializadas. Eso es lo más importante, saber que la persona que está enfrente de mí como paciente se acredita, realmente es quien dice ser, tiene los estudios, y con ello va a tener la pericia suficiente para depositarle toda esta seguridad, toda esta tranquilidad y todos estos resultados que he soñado durante mucho tiempo. Entonces esto sería importante. Segundo, acudir a una cita de valoración, tener la empatía con el médico, sentirse afín, ser empáticos y estar dispuestos a vivir todo este proceso de transformación. ¿Cuál es la experiencia que se llevan sus pacientes después de un procedimiento de lipoescultura? Bueno, la experiencia que se lleva un paciente mío con respecto a un proceso de lipoescultura, pues es realmente, como siempre le digo desde la valoración inicial, este es un proceso, no es solamente la cirugía. ¿Qué se llevan conmigo, con mi staff? Pues un acompañamiento en todo momento.
Antes que nada somos médicos, queremos el bienestar para nuestros pacientes, los acompañamos en cada momento desde que ellos nos eligen para ser su cirujano que va a llevar a cabo esa transformación. Los acompañamos desde el preoperatorio, la cirugía y toda la recuperación posoperatoria. Claro, esto avalado con buenos resultados y dejando una huella positiva en sus vidas. Doctor Eric Melo, ha sido un placer platicar con usted. ¿Dónde nuestra audiencia puede encontrar más información acerca de su trabajo? Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación, el placer ha sido mío y con el gusto pues siempre de darles una información que pueda ampliar todas esas expectativas. En cuanto a dónde pueden localizarme, pues van a aparecer mis redes sociales aquí abajo y será un placer atenderles. Y así llegamos al final del segundo episodio. Un agradecimiento al doctor Eric Melo por su tiempo y conocimiento. Hasta la próxima.